Hola a todos. Hoy vamos a estudiar el subjuntivo presente con conjunciones adverbiales. Vamos a revisar los siguientes ejemplos. Voy a viajar a Bogotá cuando tenga vacaciones. Voy a viajar a Bogotá siempre y cuando mi pasaporte esté actualizado. Voy a viajar a Bogotá antes de que termine el año. Cuando, siempre y cuando y antes de que son conjunciones adverbiales. Como han podido notar, después de estas conjunciones adverbiales utilizamos el subjuntivo. Tenga, esté y termine son verbos conjugados en subjuntivo presente. Pero cuando utilizamos el subjuntivo después de las conjunciones adverbiales, vamos a ver. En estos tres casos, hay razones por las que utilizamos el subjuntivo. En la oración voy a viajar a Bogotá cuando tenga vacaciones, cuando tenga vacaciones indica una acción pendiente. La persona no tiene vacaciones ahora, tendrá vacaciones en algún momento en el futuro. Esta persona no sabe cuándo tendrá vacaciones. Tampoco sabe si tendrá vacaciones. Se utiliza el subjuntivo tenga para indicar este sentido de duda en relación con las vacaciones. Entonces, cuando tenga vacaciones, indica una acción pendiente y la persona viajará a Bogotá cuando esta condición se cumpla. Voy a viajar a Bogotá siempre y cuando mi pasaporte esté actualizado. Siempre y cuando en este contexto está indicando una restricción, un límite, una condición que debe cumplirse para que la persona logre viajar a Bogotá. Siempre y cuando mi pasaporte esté actualizado, indica esta restricción. Es decir, la persona no podrá viajar a Bogotá hasta que el pasaporte esté actualizado. Se utiliza el subjuntivo esté para indicar este sentido de restricción en relación con la acción principal. La acción principal es voy a viajar a Bogotá. En el caso de la tercera oración, voy a viajar a Bogotá antes de que termine el año. Antes de que termine el año indica una temporalidad, fija un límite en el cual se va a cumplir la acción principal. Voy a viajar a Bogotá sería la acción que va a cumplirse antes de que el año termine. Se utiliza el subjuntivo termine después de la conjunción adverbial antes de que para indicar ese momento, ese tiempo en el futuro que marca el límite del viaje que hará la persona a Bogotá. Sin embargo, como pueden ver en estas oraciones, no siempre que utilizamos cuando utilizamos el subjuntivo. Es el caso de la segunda oración. Viajo a Bogotá cuando tengo vacaciones. Fíjense que tengo se encuentra en presente del indicativo. Sin embargo, en la oración voy a viajar a Bogotá cuando tenga vacaciones, tenga se encuentra en subjuntivo, como ya hemos dicho. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda oración? Hay una diferencia de significado. En la primera oración utilizamos el subjuntivo tenga para indicar una acción que aún no se ha realizado y que podría no realizarse nunca. El subjuntivo indica entonces este sentido de posibilidad en el futuro. Y por tanto,
Cuando tenga vacaciones indica, como ya he explicado, una acción pendiente. En el caso de cuando tengo vacaciones, viajo a Bogotá, esta oración está indicando una acción habitual. La persona siempre que tiene vacaciones viaja a Bogotá. El sentido de cotidianidad, de repetición de esta situación lo indica el uso del indicativo. Como ya conocen, el presente del indicativo se utiliza muchas veces para indicar acciones habituales y este es uno de esos casos. Estas son conjunciones adverbiales que se utilizan para indicar acciones pendientes en las cuales se emplea el subjuntivo. Cuando, después que o después de que, en cuanto, hasta que, tan pronto como. Vamos a leer estos ejemplos. Voy a estudiar cuando acabe la película. Acabe se encuentra en subjuntivo. Conduzco hasta que llegue la noche. Llegue se encuentra en subjuntivo. Tan pronto como se gradúe, buscará empleo. Gradúe se encuentra en subjuntivo. En estos tres casos, cuando acabe la película, hasta que llegue la noche y tan pronto como se gradúe, las conjunciones adverbiales indican o introducen una acción pendiente que aún no se ha realizado, que está por realizarse y que quizás nunca se realice. El subjuntivo nuevamente se utiliza para indicar esta posibilidad que puede cumplirse o no en el futuro. Vamos a ver ejemplos similares en los que no se utiliza el subjuntivo. Estudié cuando acabó la película. En este caso se está utilizando el pretérito del indicativo, acabó, e indica una acción que no es pendiente, sino una acción terminada. La persona en algún momento en el pasado vio una película y cuando la película acabó, comenzó a estudiar. Fíjense la diferencia con voy a estudiar cuando acabe la película. Aquí la película aún no ha terminado. La persona se ha propuesto que cuando esta acción que aún está pendiente, es decir, la película está aún por terminar, cuando esta acción se termine, entonces la persona va a realizar en el futuro otra acción que sería estudiar. Vamos a analizar el siguiente caso. Siempre conduzco hasta que llega la noche. En este caso, siempre indica una acción habitual, una acción que se repite cotidianamente. La persona conduce, pero cuando llega la noche para de conducir, deja de conducir. Es una práctica que esta persona realiza de manera habitual. En el caso de que conduzco hasta que llegue la noche, la persona está indicando que la noche aún no ha llegado. La persona se encuentra conduciendo o le está prometiendo a alguien que va a conducir y esta acción puede potencialmente terminar, la acción de conducir, cuando la noche llegue, cuando caiga la noche. Pero aún esta acción, la acción de la caída de la noche, se encuentra pendiente. Es decir, cuando leemos oraciones como conduzco hasta que llegue la noche o cuando escuchamos oraciones similares, la oración que aparece en subjuntivo, que llegue la noche o hasta que llegue la noche, indica una acción que está por ejecutarse o suceder en el futuro. Vamos a analizar el tercer y último caso. Tan pronto como se graduó, buscó empleo. Como ocurrió en el primer caso que leímos, se graduó y buscó indican acciones que tuvieron lugar en el pasado. Por eso se emplea el pretérito en ambos verbos. La oración buscó empleo tan pronto como se graduó indica que primero la persona se graduó y después buscó empleo. Tan pronto como indica que una acción, la acción de buscar empleo, sucedió casi inmediatamente después de la graduación. Sin embargo, la acción tan pronto como se gradúe buscará empleo indica
que la persona aún no se ha graduado y por tanto la acción de graduarse se encuentra pendiente y buscar empleo es algo que va a suceder después de que esa acción pendiente se termine, se ejecute. Como pueden ver, en los tres casos donde se utiliza el subjuntivo, las conjunciones adverbiales introducen una acción pendiente que puede realizarse o no en el futuro. Y por eso utilizamos el subjuntivo para indicar este sentido de posibilidad. Como les había dicho, estudié cuando acabó la película indica una acción terminada, mientras que voy a estudiar cuando acabe la película indica una acción pendiente. Siempre conduzco hasta que llega la noche indica una acción habitual, mientras que conduzco hasta que llegue la noche indica una acción pendiente y por eso utilizamos el subjuntivo. Tan pronto como se graduó, buscó empleo, indica una situación terminada y tan pronto como se gradúe, buscará empleo, también indica una situación que está pendiente, está por realizarse en el futuro. Vamos a analizar otros ejemplos donde conjunciones adverbiales como cuando, después de que, hasta que, en cuanto y tan pronto como indican acciones pendientes. Llámame cuando llegues. En este caso, llegues se encuentra en subjuntivo. La persona aún no ha llegado al lugar a donde va y por tanto, esta oración se encuentra pendiente. Hablamos del libro después de que lo leas. Leas se encuentra en subjuntivo e indica una acción pendiente. La persona quizás no ha comenzado a leer el libro. La persona quizás está leyendo el libro en este momento, pero aún no ha terminado la acción de leerlo. Y por tanto, la acción de hablar sobre el libro depende del momento en el futuro en que esta persona termine de leerlo. Espero hasta que vengas para ver la película. Vengas se encuentra en subjuntivo presente. La persona que habla se encuentra a la espera de que esta otra llegue para ver la película. El subjuntivo vengas indica entonces una acción que está por realizarse en el futuro y que quizás no se realice. Te aviso en cuanto sepa. Sepa se encuentra en subjuntivo. La persona aún no sabe, no tiene la información y por tanto no puede avisarle a la otra persona. Sepa, cuyo infinitivo es saber, indica esta idea de acción pendiente. Te escribo tan pronto como aterrice el avión. Nuevamente, aterrice se encuentra en subjuntivo, el avión aún no ha aterrizado y la acción principal, la acción de escribir, depende de esta acción, de la acción de aterrizar, que aún se encuentra pendiente. El subjuntivo aterrice indica este sentido de no terminación, de que la acción aún está por concluir o realizarse. También utilizamos el subjuntivo con conjunciones adverbiales de tiempo para indicar cierta restricción. Estas conjunciones que indican restricción son siempre y cuando, con tal que o con tal de que, a menos que y sin que. Vamos a leer algunos ejemplos. Puedes salir a jugar siempre y cuando termines la tarea. Te presto el libro con tal de que lo cuides. No iré a la fiesta a menos que tú también vayas. No salgas sin que te avise. La oración puedes salir a jugar siempre y cuando termines la tarea indica una restricción, una condición. La persona debe terminar la tarea primero y una vez que termine la tarea tendrá permiso para jugar. Esta acción, la acción de termines la tarea, siempre y cuando termines la tarea, restringe la acción principal.
de poder salir a jugar. En el caso de te presto el libro con tal de que lo cuides, con tal de que lo cuides, también indica una restricción, una condición. La persona debe cuidar el libro y sobre la base de esa condición, quien habla, el hablante, se lo prestará, le prestará el libro. La acción de prestárselo, prestar el libro, depende de que la persona lo cuide. El subjuntivo cuides indica este sentido de restricción, de posibilidad. No iré a la fiesta a menos que tú también vayas. A menos que tú también vayas, indica también una condición o una restricción. El hablante solo va a ir a la fiesta si la persona con la que habla va también. Utilizamos el subjuntivo, en este caso, vayas, para indicar este sentido de restricción. No salgas sin que te avise. Avise se encuentra en subjuntivo y también indica una restricción. La persona solo podrá salir si el hablante lo avisa. Si el hablante no lo avisa, entonces no podrá salir. Sin que te avise, indica entonces una condición, una restricción que el hablante le está poniendo a la persona que lo escucha. Ahora fíjense en la oración no salgas sin avisar. La oración no salgas sin avisar no tiene subjuntivo. Avisar se encuentra en infinitivo. Generalmente, después de las preposiciones, utilizamos infinitivo en español. Sin embargo, es diferente a la oración no salgas sin que te avise. ¿Pueden notar por qué se da esta diferencia? ¿Por qué en un caso utilizamos el subjuntivo presente y en otro caso utilizamos el infinitivo? En el caso de la oración no salgas sin que te avise, tenemos dos sujetos. Una persona, que es la persona que va a salir o no, y otra persona, que es la persona que debe avisar. Utilizamos el subjuntivo precisamente porque los sujetos de la oración principal no salgas y la oración subordinada sin que te avise son sujetos diferentes. No ocurre igual en la oración no salgas sin avisar. En el caso de esta oración, el sujeto es el mismo. La persona que va a salir es la misma que la persona que va a avisar. Por tanto, utilizamos el infinitivo avisar después de la preposición sin. Atención, es importante mencionar que sin es una preposición y sin que es una conjunción adverbial. El hecho de que aparezca con la palabra que la convierte en una conjunción adverbial. Sin embargo, sin es una preposición. Por eso, después de la preposición, utilizamos un infinitivo, como ocurre generalmente en español. Después de preposiciones, utilizamos infinitivo. Sin embargo, sin que es una conjunción adverbial que introduce una acción y en este caso la acción, que sería te avise, se encuentra en subjuntivo porque indica una restricción. Además de sin, hay otras estructuras en las que cuando el sujeto es el mismo, utilizamos el infinitivo. Estas estructuras son con tal de, sin, que ya estudiamos, después de
y hasta. En el caso de con tal de puede aparecer o no. Y en el caso de después de, sucede igual. De puede utilizarse o no puede utilizarse. Como había explicado con sin, al ser los dos sujetos similares, no necesitamos utilizar que. Se convierten estas estructuras en preposiciones con tal de, sin, después de y hasta son preposiciones y no conjunciones adverbiales, y utilizamos el infinitivo. Estos son algunos ejemplos que podemos ver. Te presto el libro con tal de poder alegrarte. La persona que puede alegrar y la persona que presta el libro son la misma persona, son yo. Y por tanto, utilizamos el infinitivo poder y ya no utilizamos que, no decimos con tal de que, sino con tal de. En el ejemplo siguiente, utilizamos la preposición sin. No salgas sin avisar. Ejemplo que ya conocen. Llama después de llegar. Después de es una preposición, es una frase preposicional. Después de esta frase preposicional aparece llegar en infinitivo y el sujeto que llama y el sujeto que llega son el mismo sujeto, tú en este caso, y por tanto no utilizamos el subjuntivo, a pesar de que se trata de una acción pendiente. Trabaja hasta lograrlo. Nuevamente, el sujeto que trabaja, que es tú en este caso, es el mismo sujeto que va a lograr algo. En este caso sería tú nuevamente, y por tanto no utilizamos hasta que, la conjunción adverbial hasta que, sino solo la preposición hasta y el verbo aparece en subjuntivo, lograr. Ahora, hay otras conjunciones adverbiales en las que si el sujeto es el mismo, no se utiliza el infinitivo. Estas conjunciones son siempre y cuando, a menos que, cuando, en cuanto y tan pronto como. Vamos a ver ejemplos. Puedes salir siempre y cuando termines la tarea. En este caso, como pueden ver, termines aparece en subjuntivo presente y siempre y cuando no es una preposición, como en el caso de sin o hasta, sino que continúa siendo una conjunción adverbial. En los casos en los que si el sujeto es el mismo, no se utiliza el infinitivo, las estructuras siempre y cuando, a menos que, cuando, en cuanto y tan pronto como, son todas conjunciones adverbiales. El último ejemplo sería, no iré a la fiesta a menos que me compre ropa. La persona que no va a ir a la fiesta y la persona que va a comprarse ropa son la misma persona, son yo en este caso. A pesar de esto, como a menos que es una conjunción adverbial, utilizamos el subjuntivo presente y no un infinitivo, a pesar de que la persona es la misma. Vamos a analizar otros casos donde conjunciones adverbiales introducen verbos conjugados en subjuntivo. Es el caso de llévate un abrigo en caso de que haga frío. El verbo haga aparece en subjuntivo presente e indica una posibilidad. En caso de que, entonces, cuando indica posibilidad, lleva el uso del subjuntivo. En la oración, come verduras para que te mantengas sano. Para que es una conjunción adverbial y mantengas se encuentra conjugado en subjuntivo presente. Para que te mantengas sano indica un propósito. La persona debe comer verduras y el propósito de comer verduras es
mantener su salud, mantenerse sano. Mantengas, entonces, aparece en subjuntivo presente porque aparece dentro de una oración subordinada adverbial introducida por la conjunción adverbial para que, y esta oración, para que te mantengas sano, indica propósito. La última oración, termina tus deberes antes de que se haga tarde, tiene la conjunción adverbial antes de que y haga se encuentra en subjuntivo presente. También, como habíamos conversado anteriormente, antes de que se haga tarde indica una fecha, un límite, una temporalidad en la cual la persona debe terminar sus deberes. Entonces, otros usos en los que las conjunciones adverbiales introducen verbos conjugados en subjuntivo presente serían para indicar posibilidad, propósito o tiempo. Estas conjunciones son en caso de que, para que y antes de que. Vamos a revisar estos dos casos. Come verduras para mantenerte sano y come verduras para que te mantengas sano. En el primer caso, tenemos la preposición para que introduce un infinitivo, mantenerte, y el sujeto es el mismo. La persona que come verduras es la misma persona que debe mantenerse sana. En la oración, come verduras para que te mantengas sano, los sujetos siguen siendo los mismos, tú y tú. Sin embargo, utilizamos la conjunción adverbial para que y por tanto, al utilizar la conjunción adverbial para que, debemos emplear el subjuntivo para indicar propósito. Este es un ejemplo donde si utilizamos la preposición para, debemos utilizar el infinitivo y si utilizamos la conjunción adverbial para que, debemos utilizar el subjuntivo presente. Y no importa que la persona en ambas acciones, en la acción de comer verduras y la acción de mantenerse sano, sean la misma, tú en este caso. Resumiendo, hay una serie de conjunciones adverbiales que cuando se convierten en preposiciones ya no necesitan que utilicemos el subjuntivo y esto solo se da si el sujeto de la acción principal es el mismo que el sujeto de la acción subordinada. Estas preposiciones serían con tal de, sin, después de, hasta, en caso de, para y antes de, que son diferentes a las conjunciones adverbiales que se pueden formar con estas estructuras cuando se unen con que. En el caso en que utilicemos con tal de que, sí debemos emplear el subjuntivo. Y lo mismo ocurre con sin que, después de que, hasta que, en caso de que, para que y antes de que. Aquí pueden leer algunos ejemplos. Te presto el libro con tal de poder alegrarte. Ejemplo que ya estudiamos. No salgas sin avisar. Llama después de llegar. Trabaja hasta lograrlo. Traje agua en caso de tener sed. Encendí la radio para escucharla y estudié antes de hacer el examen. En todos estos casos, la persona que realiza la acción principal, te presto, no salgas, llama, trabaja, traje, encendí y estudié, es la misma persona que realiza la acción subordinada a esta y como son la misma persona y utilizamos las estructuras antes mencionadas, entonces podemos emplear el infinitivo, en este caso, hacer, escuchar, tener, lograr, llegar, avisar, poder. Hay otras estructuras que ya mencionamos, que son siempre y cuando, a menos que, cuando, en cuanto y tan pronto como, que son conjunciones adverbiales en todas las situaciones y por tanto siempre utilizamos el subjuntivo presente para los usos antes estudiados. En los casos
Puedes salir a jugar siempre y cuando termines la tarea, siempre y cuando introduce una restricción, ¿verdad? Este sería su uso. Y a menos que me compres ropa, también es otra restricción y por tanto debemos utilizar el subjuntivo presente. Recapitulemos. Existen una serie de conjunciones adverbiales de tiempo que aparecen en oraciones donde empleamos el subjuntivo. Con las conjunciones adverbiales cuando, después de que, en cuanto, hasta que y tan pronto como, siempre que la oración subordinada indique una acción pendiente, utilizamos el subjuntivo presente. En el caso de siempre y cuando, con tal de que, a menos que y sin que, si estas conjunciones adverbiales introducen una acción que indica algún tipo de restricción, entonces esta acción debe aparecer en subjuntivo presente. En otros casos, como en caso de que es una conjunción adverbial también, para que y antes de que, también utilizamos el subjuntivo presente siempre y cuando la oración que se subordina a la oración principal y que aparece introducida por estas conjunciones adverbiales indiquen posibilidad en caso de que, propósito en el caso de para qué o temporalidad en el caso de antes de que. En el caso de después de que, con tal de que, hasta que, sin que, en caso de que y antes de que, si el sujeto es el mismo, se puede utilizar el infinitivo y debemos eliminar que para convertir estas estructuras en preposiciones, no ya en conjunciones adverbiales. Las otras estructuras que no aparecen marcadas con asterisco siempre llevan el uso del subjuntivo presente a pesar de que el sujeto sea el mismo. Mientras el propósito de estas oraciones subordinadas que introducen las conjunciones adverbiales sea el de acción pendiente, restricción, posibilidad, propósito y tiempo. Los invito entonces a hacer un ejercicio. Sería el de pensar acciones que puedan describir las imágenes que aparecen a la izquierda, pensar acciones que puedan describir las imágenes que aparecen a la derecha y conectarlas con estas conjunciones adverbiales. No olviden utilizar el subjuntivo presente en la oración subordinada si indica acción pendiente, restricción, posibilidad, tiempo o propósito. Aquí tengo un ejemplo de cómo podría realizarse este ejercicio. Aquí unimos esta figura con cuando y esta otra figura. Voy a hacer ejercicios cuando baje el sol. Baje se encuentra en subjuntivo presente porque indica una acción pendiente. Lógicamente, la noche no ha llegado aún, el atardecer no ha comenzado y por tanto la persona no va a hacer ejercicios hasta que esto ocurra. Quiere llamarlo antes de que se acueste. Aquí unimos esta imagen con esta otra. Antes de que indica una temporalidad y por tanto se acueste, acueste, se encuentra en subjuntivo presente. Saldrás de viaje siempre y cuando logres graduarte. Aquí unimos esta imagen que ven aquí con siempre y cuando y esta otra acción. Por supuesto, logres graduarte, logres se encuentra en subjuntivo presente porque indica una restricción. Debemos cocinar hoy para que los niños coman ensalada. Aquí tenemos también esta imagen unida con para qué y esta otra imagen aparece a continuación. Para qué indica propósito y por tanto coman se encuentra en subjuntivo presente. Entonces hoy continuamos conociendo sobre el subjuntivo y los diferentes usos que tiene en español. En este caso, estudiamos el subjuntivo presente y cómo se emplea con conjunciones adverbiales. Muchas gracias.